Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge López Fung. Soy profesor del curso de Arbitraje Nacional e Internacional de la Universidad Católica del Perú, semestre 2021-2. Y dentro del programa de tutorías que manejamos para este semestre, hemos previsto el desarrollo de un nuevo caso. Para esto tenemos a 4 ponentes que nos acompañan el día de hoy, quienes nos van a acompañar en el desarrollo de este caso. Julito, si fueras tan amable y nos ayudas a presentarlos. Sí, claro, Jorge, gracias. Eh, Voy a nombrar a los 4 ponentes que nos acompañarán el día de hoy. Tenemos a María Eugenia Pecuadio, asociada al área de arbitraje internacional de Curtis Mallet Prevost, Colt and Moss, abogada por la Universidad de Buenos Aires y ahora con un máster por la Universidad de Ginebra en el MITS. Su práctica se concreta en litigios y arbitrajes comerciales y de inversión, y asimismo en asesoría corporativa. Tenemos también a Juan Felipe Merizalde, que es socio ahora en JFM Abogados, cuenta con una doble titulación en Derecho por la Universidad Rosario en Colombia y por la Universidad Panteón Assas en París, también con una maestría en esta universidad y con una maestría en NYU. Antes de abrir su propia práctica en Colombia, Juan Felipe trabajó durante 12 años en Decker LP, donde de hecho fue mi jefe y lo recuerdo con mucho cariño. Ha participado como abogado o árbitro en más de 50 arbitrajes bajo reglamento de CIADI, de CCI. También tenemos a Mateo Noceda, actualmente tiene un LLM por la Universidad por NYU, asociado del estudio Guyer y Regulés hasta septiembre de 2021, y si Mateo me puede corregir, es ahora asociado en Linklaters. Es abogado por la Universidad de Montevideo y es parte del Consejo Directivo de Arbitraje Alumni, profesor asistente de Contratos Uno y Negociación, Mediación y Arbitraje en la Universidad de Montevideo durante 2016 y 2019, y su práctica se centra en arbitrajes domésticos e internacionales, tanto comerciales como de inversión. Finalmente, tenemos a Sebastián Culón, asociado senior de Schellenberg Whitmer en Zurich, abogado por la Universidad de Chile con un LLM en Derecho Internacional por la Universidad de Heidelberg. Fue fundador y miembro de la Asociación Chilena de Derecho Internacional Privado. Sus principales áreas de práctica son el arbitraje comercial y de inversiones. Ha actuado como abogado en controversias internacionales complejas relacionadas a derecho internacional público y privado, incluyendo arbitrajes administrados por el CIADI, el DIS, el ICC y el CAM Santiago. También ha representado a partes en litigios comerciales y procedimientos relacionados con arbitrajes ante tribunales chilenos. De verdad tenemos un tribunal o un panel de expertos a uno que nos va a acompañar el día de hoy. Jorge. Muchas gracias por la presentación. Solo, disculpe, yo lamentablemente me tendré que retirar en breves minutos por un tema de salud, pero creo que lo estoy dejando súper bien acompañados el día de hoy. Muchas gracias por la presentación, Julio. Gracias a todos por haber aceptado ser parte de esta dinámica. Valoramos de verdad que nos dediquen un tiempo de su sábado. Ahora, como parte de la dinámica, Kiara, ¿te parece si nos cuentas un poco los hechos del caso que vamos a analizar el día de hoy? Es un caso elaborado a la medida, bastante corto, y lo hemos diseñado básicamente para efectos de esta dinámica. Claro. Hola, ¿qué tal a todos? Voy a contar los hechos del caso. Todo empieza en el marco de un arbitraje ad hoc con sede en Perú, iniciado por Olortegui S.A. en contra de Bazán S.A., en el cual Olortegui presenta junto a su memorial de demanda una declaración testimonial y un informe pericial como parte de sus medios probatorios. La declaración testimonial fue realizada y firmada por el gerente general de Olortegui, el señor Iñiguez, quien había estado involucrado directamente en los hechos que dieron lugar a la controversia. Bazán S.A. se opuso a la admisión de dicha declaración testimonial, pues sostenía que el testigo, al haber sido involucrado en los hechos del caso, no podía ser independiente ni imparcial, y por tanto, su declaración testimonial tenía que ser excluida del expediente. Por su parte, en el informe pericial fue elaborado por una firma internacional de peritos económicos denominada CBB International. Al respecto, Bazán tomó conocimiento de que CBB International tenía relaciones comerciales muy estrechas y muy cercanas, no solamente con los abogados del demandante, Queija y Abogados, sino con el presidente del tribunal, el doctor López Fung. Específicamente, Queija de Asociados, con Queija de Asociados CBB había participado como perito de parte en por lo menos 8 casos en los cuales Queija de Asociados patrocinó a la parte que contrató a CBB International, y estas contrataciones se habían dado en los últimos 5 años.
Y respecto a Fun López, CBB International había participado en al menos 10 arbitrajes en los cuales la firma del árbitro había actuado como patrocinante de una de las partes. Si bien la información obtenida por Bazán no le permite identificar si en todas las oportunidades la firma del árbitro fue la que contrató los servicios de la firma de peritos, o si el árbitro efectivamente había participado en los casos, en los arbitrajes, sí ha podido averiguar que todos estos casos se dieron en los últimos 3 años. Y por estas razones, Bazán solicita lo siguiente. 1. La exclusión de la prueba pericial del expediente por falta de independencia e imparcialidad. Y 2, en su defecto, la recusación del doctor Fun López por falta de independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones como árbitro. Además, es importante mencionar que las partes habían acordado solamente una oportunidad para presentar pericias en el cronograma procesal. Sin embargo, Olortegui presentó una pericia adicional de CBB International antes de la audiencia de pruebas, y como fundamento señaló la flexibilidad del arbitraje y que el perito había tenido conocimiento de nuevos hechos que no habían podido ser tomados en cuenta antes. Y por último, durante el arbitraje hubo una etapa de exhibición de documentos, a los cuales se les aplicaba la regla IVA sobre la práctica de la prueba. Al respecto, Bazán solicitó lo siguiente: que su contraparte exhiba todos los correos que cursaron las partes entre el 2015 y el 2020 en el que se discutiera el contrato objeto de controversia. Y por su parte, Olortegui solicitó a Bazán que exhibiera todas las comunicaciones internas cursadas entre el gerente general y el gerente comercial de Bazán en el periodo de diciembre de 2015 y febrero de 2017, en el que se discuta la asunción de responsabilidad vinculada al contrato de materia de controversia. Esos son los hechos de caso. Muchas gracias, Kiara. Bueno, entonces para empezar con la dinámica de ahora, voy a compartir mi pantalla con una breve presentación que hemos elaborado para ir guiando un poco la discusión que nos trae el caso. Este es el escenario inicial. Tenemos en el marco del arbitraje ad hoc iniciado por Olortegui S.A., como nos comentaba Kiara previamente. Olortegui presentó junto a su memorial de demanda un informe pericial y una declaración testimonial. En el caso del informe pericial, en el caso de la declaración testimonial, esta fue firmada por el gerente general de Olortegui S.A., el señor Eduardo Íñiguez. Acá la primera pregunta que tengo para el panel de expertos que nos acompaña el día de hoy es, primero, ¿qué tan regular es que el gerente general de una de las partes presente un testimonio? ¿No se supone que los testigos deberían ser personas imparciales e independientes a la controversia? Y en segundo lugar, ¿qué mecanismos, en caso si se puede admitir este tipo de medios probatorios, encontrarían ustedes para darle este toque de imparcialidad e independencia que necesita el proceso y no simplemente rechazar la prueba de plano? Creo que voy conforme me van apareciendo en la pantalla. ¿Te parece, Mateo, si empiezas contándonos tu opinión sobre este tema? Sí, claro. Antes que nada, bueno, muchas gracias, Jorge, Sonia, Julio, Kiara, Axel y todo el equipo por la invitación, con su generosidad habitual. Y bueno, muy interesante la dinámica y creo que es muy útil y muy bien pensada para los estudiantes. Creo que para empezar a introducir un poco este tema, está bueno situarnos y creo que es relevante a todos los temas que vamos a tratar hoy, mencionar que el arbitraje internacional y las prácticas que se han estandarizado son una mezcla y resultan de una mezcla de derecho comparado y sobre todo del choque entre el civil law y el common law. Y eso creo que va a guiar parte de la discusión que vamos a tener hoy en bastantes aspectos, principalmente diría cuando hablemos de las pericias. Mi opinión inicial en este tema es que esta declaración testimonial no tiene que ser declarada inadmisible y no tiene que ser rechazada. Sobre la imparcialidad e independencia de los testigos, diría que no es un requisito absoluto que los testigos sean imparciales e independientes, sino que es un requisito que digan la verdad. De hecho, en muchas de las reglas
como ustedes ya sabrán, hay recogidas reglas y guías internacionales sobre práctica de la prueba, por ejemplo, las reglas de la IVA y otros instrumentos. Se le otorga facultades al tribunal arbitral para garantizar y asegurarse de que los testigos estén ahí para decir la verdad, por ejemplo, en la audiencia tomarles juramento de que van a decir la verdad, o el requisito de que la declaración testimonial incluya una declaración de que el testigo va a declarar de acuerdo a su conocimiento de los hechos y de acuerdo y diciendo la verdad. Dicho esto, también incluso hay normas específicas que prevén que las partes pueden utilizar a miembros de su personal como testigos. El artículo 4.2 de la regla de la IVA expresamente prevé que los directivos, empleados, representantes de las partes pueden ser testigos. Yo creo que la calidad del señor Íñiguez como gerente de la empresa es un tema de valoración de la prueba y no un tema de admisibilidad. Es algo que el tribunal arbitral eventualmente deberá valorar cuando le otorgue determinado peso a esta prueba. Y justamente el instrumento que tienen las partes para controlar este tipo de cosas es la audiencia y es el cross. Como ustedes ya sabrán y ya les habrán contado los grandes profesores que tienen en este curso, o capaz que no llegaron todavía, uno de los derechos de las partes es la posibilidad de hacerle un interrogatorio cruzado a los testigos de la contraparte, y generalmente el propósito de esto es testear la credibilidad del testigo. Entonces yo creo que ese es un elemento suficiente que tienen las partes para manifestar algunos problemas de falta de independencia que pueda tener un testigo. Tienen el derecho a contrarrestar su testimonio contra los restos de documentos del caso y hacerle un cross-examination que eventualmente ayude a que el tribunal valore de distinta manera su declaración testimonial. Muchas gracias, Mateo. Qué importante lo que comentas, ¿no? Justo el cross-examination lo vimos en la última clase que tuvimos el martes y destacábamos mucho la importancia que tiene generar credibilidad frente al tribunal arbitral, ¿no? Y hay algunas pruebas que no se caen por admisibilidad, sino se caen básicamente por valoración, que es lo que precisamente comentabas ahora. María Eugenia, ¿qué te parece si nos cuentas tus impresiones al respecto? Bueno, primero lo mismo que Mateo, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes y discutiendo con tantos colegas muy importantes, así que de mi lado comparto lo que nos acaba de decir Mateo. Básicamente, yo la primera pregunta, la primera pregunta que me hice cuando vi la pregunta fue ¿de dónde surge este punto de pueden ser testigos, o de por qué surge esta pregunta de puede ser testigo un directivo? Y básicamente me retomé a mis estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, en donde la regla número 1 del proceso era que las partes no podían ser testigos, sino que las partes eran llamadas a una audiencia para absolver posiciones, que es completamente distinto a lo que es una declaración testimonial. Entonces, cuando trato de poner, ahora porque hace muchos años que ya entiendo este concepto, pero la primera vez que me enfrenté contra esto, surgió la dicotomía de por qué una parte podría ser testigo, y surgió la misma pregunta. Pero lo que, como bien se marcaba Mateo, los testigos están llamados para dar testimonio sobre hechos que hayan vivido, entonces no están para dar una opinión o para dar para presentar cualquier cosa que no sea su relato de los hechos, y está en el tribunal la valoración de dichos hechos y la valoración de esa prueba, de esa declaración testimonial que están dando las partes. Comparto también lo de la importancia de decir la verdad, que es tanto en los sistemas procesales nacionales como en el arbitraje internacional, es lo primordial, es la obligación de decir verdad. Entonces el testigo, aunque sea una de las partes, tiene la obligación de decir la verdad. Y además, por ejemplo,
si nosotros miramos las directrices de la IVA, como decía Mateo, el artículo 4, de que cualquier persona puede ser llamada a ser testigo siempre que las partes lo ofrezcan. Otras legislaciones de arbitraje, como la ley modelo de UNCITRAL, también el artículo 27 dispone que cualquier persona podrá actuar como testigo. Entonces creo que no está discutido en el arbitraje internacional la posibilidad de los representantes de las partes, siempre que ellos hayan vivenciado personalmente los hechos de los cuales van a hacer referencia o exista un tipo de sustento por el cual se sustenta la declaración. Creo que los testigos y la declaración testimonial es completamente válida, aunque sea realizada por el gerente general de la empresa. Muchas gracias, María Eugenia. Y bueno, igual también va a depender de la evaluación caso a caso, ¿no? Porque a priori, como hemos planteado este supuesto, también adelantando un poco opinión, creería que no debería haber un problema, pero si por ahí, por ejemplo, tenemos situaciones en las que el gerente general ha estado involucrado, no sé, en algo medio turbio o lo que sea, puede que ya se den otros supuestos que de plano puedan invalidar la prueba, ¿no? Que ya es simplemente aumentar algunos temas más como para hacer más rica la discusión. Pero, Juan Felipe, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Coincides con lo que nos comentaba Mateo, María Eugenia? ¿Algo por complementar? Muchas gracias, Jorge. Y lo primero, pues endoso las palabras de Mateo y María Eugenia de agradecimiento por la invitación. Creo que ellos dos ya han respondido lo que me parece es la opinión mayoritaria en el arbitraje internacional. Yo simplemente agregaría tres pequeños comentarios. El primero, un punto muy importante que mencionaba María Eugenia. Ustedes recordarán que en el arbitraje doméstico o en el derecho procesal civil de nuestros países, la declaración de un gerente puede ser más importante que la declaración de cualquier empleado, porque existe el tema de que es el representante legal de la parte y puede haber incluso confesión. Eso en el arbitraje internacional no existe. Entonces, es igual de relevante para el tribunal la declaración del representante legal, que puede ser el gerente general, como puede ser el encargado de ventas o la persona encargada de algún área en la empresa. El segundo comentario es que yo creo que es un error tristemente común tratar de transponer las nociones de independencia e imparcialidad que se predican de los árbitros a testigos y peritos, porque por naturaleza un testigo está ahí cuando ocurrieron los hechos, está vinculado normalmente a la empresa. Entonces, pretender que los testigos sean independientes te quita el 90% de los testigos que vas a poder presentar. Entonces, es normal que haya una relación de dependencia entre el testigo y la parte que lo presenta. Ahí, como decían Mateo y María Eugenia, lo importante va a ser luego la valoración de la credibilidad del testigo. ¿Qué tanto este testigo me está mintiendo como árbitro por ser empleado? ¿Qué tanto lo obligan a que diga lo que le conviene a la empresa? Y eso siempre termina siendo un tema de la valoración que hará el tribunal o el árbitro de la prueba testimonial. Yo tuve un caso bastante interesante en el que tuvimos un testigo, era un gerente de la filial local de una empresa petrolera grande. Y logramos establecer en el contrainterrogatorio que les estaba mencionando Mateo, que el testigo estaba recibiendo una parte muy importante de su remuneración con acciones de la empresa local. Y este caso era un caso, y la empresa local solo tenía un contrato, que era ese contrato de exploración, que estaba siendo terminado. Entonces, más que, obviamente, también un poquito molestar al testigo en el contrainterrogatorio, que a los abogados les gusta hacer eso, había un tema importante de credibilidad porque el testigo no lo mencionó en su declaración testimonial. Y logramos establecer que una parte muy importante de su patrimonio eran las acciones de esa compañía que él había recibido como remuneración y que no le contó al tribunal y acciones que pasarían a costar cero o algo cercano a cero al no tener la empresa petrolera ese contrato.
Entonces, también es muy importante cuando ustedes preparen las declaraciones testimoniales de sus testigos, porque así se hace en el arbitraje internacional, no es contrario a las reglas éticas. Es normal que ustedes se sienten con los testigos a preparar su declaración testimonial. Recuerden contar ese tipo de informaciones, porque si surge en el contrainterrogatorio, se ve feo, y no se ve feo contarlo. Ustedes pueden perfectamente decir, yo soy testigo de esta empresa me paga, parte de mi remuneración es bonos o una parte del éxito de la empresa, y los tribunales son sofisticados y luego sabrán valorar eso. Muchas gracias, Jorge. No, gracias, Juan Felipe. Y creo que lo importante de tu participación es que tocas dos temas que están muy frescos para la clase, ¿no? Lo primero es, incluso es parte de una de las evaluaciones continuas que tienen, es elaborar una declaración. Y ahí lo que tenemos que ver básicamente es cuáles son los disclaimers que se presentan, cuáles son las declaraciones y todo eso que es importantísimo. Y lo segundo ya es la parte del cross propiamente, ¿no? Que como comentabas en tu caso fue clave. Nosotros hemos visto incluso en clase algunos videos o algo como normalmente cuando la prueba no tiene un nivel de valoración intenso o de manera directa, la parte está mintiendo, para los abogados expertos no es tan difícil levantar esas mentiras, ¿no? Y ahí creo que al final perder la credibilidad frente al tribunal es una de las peores sanciones, ya ni siquiera morales, sino incluso hasta legales que podría tener tu caso en un arbitraje internacional. ¿Qué te parece, Sebas, si nos das algunas conclusiones finales sobre lo que acabamos de tocar y de ahí nos vamos al segundo issue del caso? Sí, gracias, Jorge. Me sumo a mis distinguidos colegas Juan Felipe, Mateo y María Eugenia en los agradecimientos por la invitación, y encantado de compartir nuestros pensamientos respecto a estos distintos temas. La verdad es que coincido con todo lo que ya se ha dicho. Me parece que no existe una obligación de los testigos de ser independiente o imparcial. Más bien es muy difícil que un testigo que sea parte de la empresa, es parte de un arbitraje, sea independiente, imparcial, sobre todo porque vivieron los hechos, estuvieron ahí y muchas veces incluso se pueden sentir atacados en la forma de su actuar. Quisiera destacar lo que dijo Mateo al principio, este tema idiosincrático entre el common law y el civil law. Igual que María Eugenia, también fui atrás a mis estudios en Chile y había una cosa que siempre me llamaba la atención cuando trabajaba ahí en Chile, que el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil chileno declara como inhábiles para declarar como testigos los trabajadores dependientes de la parte que los presenta. Y generalmente estas partes son siempre los que estuvieron involucrados en los hechos y son las personas que saben lo que pasó. Entonces, no me hacía mucho sentido que sean personas inhábiles para declarar en un juicio y que uno pierda la evidencia que ellos puedan aportar al procedimiento. Me parece una mucho mejor solución, como se hace en el arbitraje internacional, que el árbitro, una vez hecho el cross-examination, que valore la prueba según lo que le parece al árbitro, si este testigo dijo la verdad, si es consistente con la prueba documental que está en el arbitraje y si en el fondo es un testigo creíble para el árbitro. Otro punto que quería destacar de lo que dijo María Eugenia es que obviamente este testigo tiene que haber vivenciado los hechos respecto a los cuales declara. No puede ser el gerente general que cuente la historia completa de todo el caso si no vivió los hechos. Y lo quiero mencionar por una experiencia concreta que tuvimos este año en una audiencia en que el testigo principal de la contraparte presentó, que era el gerente general de la empresa, presentó una declaración de testigo que era literalmente la copia de la demanda. Era uno exactamente las mismas palabras, al punto que su declaración testimonial decía en un párrafo que estaba acompañado por una declaración testimonial del mismo. Una cosa que era completamente absurda y ustedes podrán
entender que en la audiencia eso no resultó muy bien para el testigo. Le preguntamos si es que había cierta similitud con la demanda y dijo, bueno, sí, un cierto overlap existe entre mi testimonio y la demanda. Y bueno, no tenemos todavía el resultado del juicio, pero esperamos que el árbitro no tome muy en cuenta ese testigo. Un último punto que quisiera destacar es en la práctica. Lo que se hace normalmente es que en la orden procesal se incluye una parte que todos los testigos pueden, o sea, todas las personas puedan aparecer como testigos, incluyendo a los representantes de las partes. Revisé los casos, todas las órdenes procesales en los casos que estoy participando ahora, y básicamente todas las órdenes procesales tienen un apartado que es literalmente el artículo 4.2 de la IOA. Eso por mi parte. Muchas gracias, Sebas. Bueno, destaco básicamente lo último que comentabas con respecto a las órdenes procesales, que es algo que también hemos visto en clase, ¿no? Como las partes tienen la posibilidad igual de adaptar el proceso de acuerdo a sus conveniencias. Y en esos casos que nos comentan, claro, ahí sí no cabe alguna duda, ¿no? El gerente general tranquilamente puede emitir una declaración testimonial. Nos vamos al segundo problema que planteamos hoy día, que este es el resumen, ¿no? Básicamente, que el informe pericial fue elaborado por CBB International, la cual tenía relaciones estrechas, comerciales estrechas, con Queija y Asociados, que es el estudio de abogados que representa a la demandante, y con el doctor Fun López, homónimo, que estaba presente en el tribunal arbitral. Así que acá los dos temas que levantamos son los siguientes. Queija y Asociados había participado como perito de parte en al menos CBB International había participado en al menos 8 arbitrajes como perito en los últimos 5 años. Hay una relación entre el perito y el estudio de abogados. Y en el segundo supuesto tenemos al doctor Fun López, que era presidente del tribunal arbitral, que al menos participó en 10 arbitrajes, CBB International participó en 10 arbitrajes en los que la firma de Fun López había actuado como patrocinante de una de las partes en los últimos 3 años. De acuerdo a los mecanismos que ustedes conocen, que son ampliamente aplicados en el arbitraje internacional, me gustaría que den su opinión con respecto a estos dos escenarios que planteamos. ¿Qué les parece si iniciamos al revés? Sebas, tú empiezas. Sí, gracias, Jorge. Bueno, este escenario es un poco, espero que haya un poco más de discusión respecto de la oficina de abogados. Obviamente que existe una asociación estrecha entre los expertos y la firma de abogados. En mi opinión, no creo que en este caso el árbitro o el tribunal arbitral tenga que eliminar el reporte. Va a ser parecido como el testigo, al final va a ser un tema de valoración. Si el reporte de expertos no tiene fundamentos en ciencia o en la expertise de los expertos, y en el cross-examination los abogados de la contraparte pueden establecer eso, me parece que el tribunal arbitral no va a tomar en cuenta, no va a valorar el reporte de expertos en su laudo final. Pero me parece que a priori no es necesario en este caso eliminar el reporte experto por un tema de independencia e imparcialidad. Respecto de doctor Fun López, el tema acá es, bueno, son diversos temas. Primero hay un tema de el timing, de cuándo el demandante, o sea, el demandado supo de este problema, y que se relaciona con el deber de disclosure del árbitro. Me parece que si existe efectivamente una relación del árbitro con esta empresa de expertos, y el árbitro no la declaró en su momento, es un escenario más complejo a que si el árbitro efectivamente la declaró. En este caso, me parece a mí que hay una falta de información como para
establecer una falta de independencia del árbitro. Me parece muy relevante el hecho de que no se sabe si es que el árbitro efectivamente participó en todos estos casos. Me parece también muy relevante en que no se sabe si el estudio de abogados del doctor Fung López instruyó a los expertos. No sabemos, me imagino que el doctor Fung López es un respetado abogado de una firma global, por lo tanto puede ser que estos casos no están ni siquiera cerca del doctor Fung López, entonces puede que no existe un problema de independencia e imparcialidad. Por lo que mi conclusión es que no existe suficiente información como para establecer la falta de independencia del árbitro. Tengo un par de puntos de la práctica. Yo creo que este tema da pie para discutir la relevancia de la ética en el arbitraje y la ética en el fondo de todas las personas que están involucradas. En primer lugar, la ética de los expertos. Los expertos son los que mejor saben en este caso cuál es la relación que tienen con las partes, con los árbitros y con otros expertos, y son ellos los primeros en llamados a hacer un conflict check y revisar de que efectivamente no existen conflictos de interés con las partes. También importancia la ética de los abogados, que tienen que exigirle a los expertos, a los que instruyen, que les demuestren o que les digan, que les revelen en qué casos están actuando y quiénes son las partes en las que podrían causar un potencial conflicto de interés con el caso en los que lo pretenden instruir. Y finalmente, obviamente, la ética de los árbitros, que si es que está este caso en quien se nombra un experto con los que tiene una relación, tienen que hacérselo saber a las partes inmediatamente desde el momento en que nombran al experto. Podemos hablar también de la estrategia, de qué es lo que quiere las partes lograr con solicitar la exclusión de la prueba pericial o de la recusación del doctor Fung López. Obviamente que la idea es dejar a la parte sin su medio probatorio. Me pregunto y se lo dejo a los colegas que vienen después, si en este caso pedir la recusación o pedir la exclusión de la prueba pericial es lo mejor, o hacer el punto y dejar para el cross interrogation y después para los escritos de observación en la prueba, y dejar a la contraparte con un reporte pericial que falta independencia, falta imparcialidad, y que en el fondo le va a hacer más mal que bien a la parte que lo presentó. Muchas gracias, Sebas. Bueno, no voy a adelantar opinión porque de verdad creo que has abierto varios frentes que sería interesante que los aborde Juan Felipe, Mateo y Euge. Pero yo creo que básicamente acá la discusión que se está abriendo estaría relacionada al derecho de probar, ¿no? O sea, que es muy fuerte en el arbitraje internacional. O sea, no sé si exclusión suene tan simple como lo hemos escrito acá. Y en el caso de la recusación, bueno, también es algo que hemos visto en clase hace poco, que es un primer filtro que tú comentabas, que es la posibilidad de revelar este tipo de situaciones, pero tenemos que también conocer, que me gustaría ir más a detalle, me gustaría que quizás lo toquen, o si no ir a profundidad más adelante, el estándar de qué tienes que revelar, que te da la regla SIVA, es totalmente distinto al estándar que tienes para recusar, que es mucho más fuerte. Incluso hay un tercer estándar, ¿no? Que es la posibilidad de anular laudos porque no se respetó eso previamente. Entonces, al final creo que vamos a estar hablando de estándares distintos y está bueno que hayas abierto todos estos caminos, Seba. De verdad, nos dejas la pelota picando por todos lados. Juan Felipe, ¿qué te parece si nos cuentas tu opinión sobre lo que acabamos de mencionar? Gracias, Jorge. Sí, como anotaba Sebastián, este es un tema que tiene muchísimas aristas y que tiene muchos elementos. Hay toda una parte del deber de revelación del árbitro que ha compartido en el pasado con los expertos. Hay un tema luego de la admisibilidad del informe pericial. Hay otro tema que tiene que ver con la valoración de la prueba pericial. Y concluyen, creo que acertadamente, con el tema de la estrategia. Quizás
algunos comentarios que pueden ser un poco desordenados, pero lo primero es recordarles que, a diferencia de la regla de la recusación de los árbitros, no existe en ningún reglamento moderno ni en las reglas de la IVA una regla sobre la recusación de expertos. Eso no quiere decir que los árbitros no puedan decidirla. Yo creo, y creo que la opinión mayoritaria es que dentro del poder que tiene el árbitro para conducir el procedimiento está el poder de excluir un experto que por algún motivo deba ser excluido. Y ha habido varios casos exitosos de llamarlo recusación de expertos, sobre todo en materia de expertos que tienen acceso a información privilegiada y confidencial y que a pesar de eso aceptaron ser expertos, y la otra parte dice, tú no puedes ser experto porque tú conociste ya por ejemplo, viste mis libros, conociste mi información confidencial, yo te consulté a ti. Ese caso ocurrió recientemente. Una parte demandante que estaba preparando su caso y que consulta a 3 firmas de expertos, que es lo que usualmente hacen, consultar más de una, ver qué opinión tienen, la opinión preliminar, cuánto les va a cobrar por el arbitraje, y les muestran algunos papeles y les dan detalles del caso. Luego contratan a uno y en ese caso el demandado luego contrató a uno de los otros 2 que había visto la estrategia de la parte demandante y pues obviamente fue exitosamente recusado. En cuanto a los hechos del caso, hay algo que es importante recordarles y es que, a ver, no son tantas las empresas que prestan estos servicios de peritazgo en arbitrajes internacionales y sobre todo que lo hacen bien. Entonces es común, y también es común que si ustedes trabajaron en un caso con un experto y les fue muy bien, y cuando digo les fue muy bien, no necesariamente es en el resultado del laudo, pero la dinámica de trabajo fue muy buena, pues no es extraño volver a contratar a ese experto luego para otro caso. Lo que sí es extraño, y esto tiene que ser un análisis case by case, es siempre contratar al mismo experto y de algún modo que se cree una relación de dependencia económica del experto con esa firma, porque eso sí pues va a afectar muchísimo su credibilidad. El experto ya, para el tribunal, ese experto va a decir lo que le pida la firma que diga y por lo tanto no le van a creer. Quizás un último elemento que les quería mencionar es, recientemente hubo un caso, bueno, ya no tan recientemente, pero ha seguido sonando porque ha tenido unas consecuencias en otros casos, que es el caso Acer Infraestructuras contra España. En ese caso, uno de los árbitros, creo que además era el presidente del tribunal, coincidía con los expertos de la parte demandante en muchísimos casos. Era según España, que pidió la anulación del laudo, era, por decir así, los expertos favoritos del presidente del tribunal. El presidente del tribunal trabajaba en una firma de abogados que había contratado, creo que en 8 casos recientes, a estos expertos y que incluso estaba actualmente trabajando como abogado con esos mismos expertos. En ese caso el presidente, y esto es muy importante que lo recuerden, el presidente omitió revelar esa relación a las partes y el comité de anulación, se trataba de un caso CIADI, decidió anular el laudo por esa falta de revelación, concluyendo que se había quebrantado una norma fundamental de procedimiento al no haberse revelado esto y el tribunal había quedado indebidamente constituido. Entonces, de ahí la importancia, porque lo mencionaste, Jorge, también tiene una arista luego a la hora de anular el laudo e incluso luego a la hora de pedir su reconocimiento y ejecución, si por ejemplo no es un laudo CIADI. Entonces, en los hechos del caso, la primera pregunta que yo me haría es, bueno, ¿y el árbitro lo reveló? Eso es importante. Otra cosa importante es, ¿qué hago yo con esta información? ¿Me ataco, pido la inadmisión del informe o más bien ataco la credibilidad del informe? Porque es que incluso si yo pido la inadmisión y me lo inadmiten, probablemente la parte presente otro informe de otro experto y no gané tanto
que si, por ejemplo, me pongo a atacar la credibilidad y al final se queda sin expertos. Otro elemento importante es, bueno, tú eres parte demandante o parte demandada. Cuando yo soy demandante, yo trato de cuidar muchísimo el debido proceso de mi contraparte. ¿Por qué? Porque yo quiero tener un laudo que sea ejecutable. Y al mismo tiempo hay algunas demandadas que usan la estrategia que llamamos de las semillitas de anulación, y es que van sembrando semillitas, problemas procesales, que luego, si pierden el caso, las podrán utilizar en sede de anulación. Entonces, la estrategia a veces va a ser distinta. Yo creería que también, para darle la palabra a mis otros dos colegas, voy a detenerme ahora, aunque hay muchísimo más que comentar. Es de verdad el punto neurálgico de este caso va a ser este. Y como les decía, habrá respuestas en todos los sentidos. Gracias, Juan Felipe. Está súper interesante que Sebas nos haya dado una perspectiva bastante teórica de hacia dónde podemos jalar el tema. Nos hayas comentado tu experiencia con el caso, bueno, lo que sabes del caso Acer, y además también que hayas enfocado la respuesta en lo que siempre incidimos en clase, ¿no? Que es la perspectiva práctica que no se debe dejar de vista, no se debe sacar de la vista en el arbitraje. Finalmente es estrategia, es un juego de ver en qué parte estás, qué sacas o qué no sacas. Y esto es básicamente lo que hacemos nosotros, ¿no? Que somos practitioners. Euge, ¿qué te parece si nos comentas un poco tu opinión sobre todos los frentes que se han abierto? Ahí te veo súper motivada, te veo con ganas de participar hace rato, así que qué bueno que te estoy dando la palabra. Totalmente, porque es muy interesante lo que estuvieron diciendo, así que básicamente agregar algunos puntos que me iba despertando a medida que nos iban comentando los puntos anteriores, y algunos que tenía yo o ejemplos que se me aparecían. Yo creo que lo primero, sobre la firma de abogados con la firma que emite el informe pericial, no sería, por lo que nosotros estamos viendo, una causal para excluir el informe, teniendo en cuenta o con los datos que tenemos, ¿no? Siempre todo esto depende mucho de los datos, y como después otros puntos que tengo se van a dar cuenta, es el tiempo y los hechos. Dependiendo de esas dos cosas, todo puede cambiar para un lado o para el otro. Solamente se me ocurría un ejemplo que tuvimos en un caso hace un tiempito, en el cual la demandante presentó un informe pericial, no había presentado ningún informe pericial con el memorial de demanda, y decidió presentar un informe pericial en la réplica. Y lo curioso es que el informe pericial, que se supone que es un informe pericial de experto independiente, tenía todos y cada uno de los rubros de la demandante confirmados en una forma exacta, sin documentación adicional que demuestre o que refleje de dónde surgían todos esos datos, pero simplemente era un fiel reflejo de lo que había dicho la demandada en el memorial de demanda. Entonces, una forma muy fácil de atacar ese informe para nosotros fue marcar esta similitud, en donde es tan similar, e incluso con cuestiones que son objetadas por otro informe pericial, cómo pierde completamente la credibilidad de un informe cuando no es objetivo. Entonces eso me parece que como en el punto de lo que hablaban antes de la dependencia entre una firma de expertos y la firma de abogados que representa alguna de las partes, pues si los hechos dan a reflejar esa dependencia y ese vínculo muy estrecho, el informe empieza a perder un poco de independencia, y ahí es cuando, o de objetividad, y ahí es cuando es más fácil atacarlo, y también los árbitros tienen la facultad de decir: no me puedo basar en este informe porque no creo en los resultados como objetivos. Y por el segundo punto de la recusación, me pasa un poco lo mismo que Sebastián, que me surgían un montón de preguntas, pero bueno, lo reveló, no lo reveló, lo mismo que lo reveló, no lo reveló, cuándo lo reveló, cuándo me enteré, porque eso también cambia. Si no es lo mismo que yo me haya enterado desde el día 1, desde hace 5 meses, que si me enteré ayer, y cuándo presento o planteo la recusación del árbitro. Y otro punto también, que mirando la temporalidad, otro hecho que para mí puede ser relevante o que me da a pensar es
por el simple hecho de seleccionar un perito que podría decirse que se puede llegar a contratar con posterioridad a la conformación del tribunal, sería muy fácil para una de las partes simplemente buscar un perito que sea allegado tanto como para tener un beneficio con alguno de los miembros del tribunal, como para plantear una recusación a un miembro del tribunal si yo presento a alguien estrechamente vinculado a uno de los árbitros. Entonces, para mí ese manejo de las partes también tiene que tenerse en cuenta, o al menos analizarse cómo son los hechos para determinar si corresponde la exclusión de la prueba o la recusación del árbitro, dependiendo y si además estamos si además cuándo se enteró la parte de este vínculo, y cuán estrecho es el vínculo y cuán profundo es el vínculo, y que creo que en el caso trata de dar algunos indicios, pero no es muy claro. También cuando lo estaba viendo en el primer momento, me había ido a las reglas de la IVA para ver para refrescar un poco cómo lo decían, y hablaban de que la firma, en este caso el árbitro, Fun López, la firma de abogados, los hechos no discriminan bien si fue el árbitro o la firma de abogados, y las reglas IVA hablan un poco de que el árbitro ostenta la identidad del bufete de abogados que representa, pero por otro lado explica que las actividades del bufete de abogados o del árbitro no deberían automáticamente generar un conflicto de interés. Entonces, como que me parece que van un poco para los dos lados, en el sentido de que hay que observar muy bien los hechos y con detenimiento y con más información para poder determinar un punto del otro. Y me parece también muy importante la primera pregunta de Sebastián: ¿queremos excluir el informe o queremos simplemente desacreditarlo y que los árbitros tengan que omitir sus resultados, o que no tengan que darle la relevancia que podrían darle, sacarle credibilidad al informe? Y creo que esos serían mis puntos. Excelente, Euge. Y en lo que respecta a la recusación, algo que tocaba era la importancia de la regla IVA. Bueno, es un soft law que es de mucha aceptación en el medio. De hecho, está ratificado por las encuestas de Queen Mary y de White and Case. Pero ahí creo que hasta cierto punto hay como una suerte de malinterpretación, ¿no? Porque, claro, las reglas IVA son alguna suerte de alarmas para situaciones que el árbitro debería revelar. Y a veces es como que no necesariamente se ponen en todos los supuestos. Sobre todo en el caso de Comentas, ¿no? Estudios de abogados tan grandes que tienen áreas distintas, puede ver, hay situaciones en las que los abogados atienden temas distintos, o incluso hay estudios que reciben casos y más allá del conflict check que hacen al inicio, tienden a levantar declaraciones de muralla china o Chinese Wall para no meterse en algunos temas que no los complique más adelante para asumir otro tipo de casos, ¿no? Yo recuerdo un caso en el que estuve haciendo un informe de árbitros que estaban en la misma cámara de Barrister en Inglaterra, y al final también los querían excluir por eso, ¿no? Por simplemente pertenecer a la misma organización. Entonces creo que si nos basamos en los criterios puntuales que nos da las reglas IVA, puede que no necesariamente encontremos la respuesta. El análisis es caso por caso. En alguna oportunidad, en alguna actividad académica con Julio Lortey, desarrollábamos este argumento, ¿no? Habían muchas situaciones en el caso puntual que estaban consideradas entre la lista verde de las reglas IVA. Eran verdes, eran 6 verdes, ¿no? Y ya, claro, decías, si haces una sumatoria matemática, o sea, dices, bueno, verde equivale a 0, entonces 0 más 0 más 0 más 0 al final es 0. Pero el estándar para revelar es ante la duda revela, y al final, claro, no es tan matemático, porque la duda más la duda más la duda más la duda sí te puede generar una duda un poco más seria. Entonces va a depender un poco del análisis que tengas que asumir caso a caso, ¿no? Mateo, ¿qué te parece si nos das tus comentarios finales sobre lo que acabamos de comentar? Sí, perfecto. La verdad que es extremadamente interesante todos los puntos que este tema levanta. Yo, revisándolo en estos días, me costaba ordenarme, porque la verdad que hay muchísimas aristas, y creo que Seba las introdujo muy bien, y fueron levantando distintas cosas. Así que, por ser el último, voy a tratar de decir alguna cosa distinta, pero en general coincido con todo lo que dijeron. Respecto del primer punto, la relación entre los abogados y los expertos. Volviendo a la conversación que tuvimos sobre los testigos, yo creo que aquí
el análisis cambia. Hoy dijimos que los testigos no tenían que ser independientes e imparciales. Los expertos de principio deberían serlo. Aún los expertos que son designados por una parte, digo, eso está expresamente dicho en la regla SIVA. También hay un protocolo de CIARB sobre el uso de expertos en arbitraje internacional, que también lo dice que tiene que ser objetivos, imparciales, independientes. Ahora bien, no hay que dejar de lado de que los expertos trabajan en conjunto con los abogados de las partes y que tiene necesariamente que existir una sinergia y un trabajo en conjunto para construir un caso. Como decía Juan Felipe, puede que un experto no te haya ayudado a ganar un caso, pero haya generado una sinergia muy importante y lo sigas designando. Y acá creo que también es importante volver a lo que decía hoy al principio, sobre la idiosincrasia y los distintos principios en el civil law y el common law. Y esto también trae una diferencia grande entre los expertos designados por las partes y los expertos designados por el tribunal arbitral. Juan Felipe mencionaba que ha habido casos de challenge, de recusación de expertos, y yo creo que ahí el estándar debería ser distinto cuando un tribunal arbitral designa un experto que cuando lo designan las partes. Y ahí también creo que viene la estrategia de las partes. Cuando un tribunal arbitral designa un experto, hay reglamentos de instituciones que expresamente, por ejemplo, las reglas del Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, expresamente dicen que los estándares de imparcialidad e independencia del árbitro pueden trasladarse al experto designado por el tribunal arbitral para recusarlo. El experto designado por una parte, en general, y es lo que decía Seba también, va a ser un tema de admisibilidad de la prueba, ¿no? Yo no creo que de valoración de la prueba, perdón. Yo no creo que se excluya un informe de experto por estar relacionado con los abogados de las partes, y estratégicamente, como decía Seba, yo no creo que sea lo mejor sacarles para afuera el informe cuando después me puedo divertir bastante en la audiencia y molestar sobre las relaciones que puedan tener y intentar bajar la importancia de esa prueba. Y con respecto a la idiosincrasia y a las normas, yo creo que siempre hay que tener presente también dónde estamos, cuál es la sede del arbitraje, cuál es la ley aplicable. Eso también es muy relevante en aspectos procesales. Por ejemplo, por contarles algo, en Uruguay, en el Código de Proceso para juicios ante los tribunales, los informes de expertos presentados por las partes no son un medio de prueba, son una alegación de parte. Por lo tanto, en general, ni siquiera está claro si se puede llamar un experto de parte a audiencia, porque ni siquiera es un medio de prueba. Yendo a lo segundo, a la recusación y al deber del árbitro de revelar, coincido en la importancia del timing acá. No es lo mismo querer sacar para afuera un informe de experto en la audiencia o post audiencia que al principio del arbitraje, cuando una de las partes dice me voy a servir de este y de otro experto. Y creo que es muy importante lo que trae Juan Felipe del caso Eiser. La realidad es que este caso puede traer cambios en las estructuras de los procesos. Hoy mencionábamos las órdenes procesales. No siempre se revela desde el momento uno del arbitraje los expertos sobre los cuales se va a valer una parte. Muchas veces se hace cuando el informe ya está hecho o muy avanzado. Entonces, me pregunto si por ahí lo que pasó en el caso Eiser y el hecho de que se haya anulado un laudo CIADI por relaciones con el árbitro no deberían sugerir a las partes que se revele desde un momento muy inicial quiénes van a ser los expertos y las relaciones que esos expertos tienen con las partes y los árbitros, porque la sanción puede ser muy grave. Perder un medio de prueba como un informe de experto puede ser gravísimo,
para la parte e incluso para la contraparte, y en esto suscribo 100% a lo que decía Juan Felipe de cuidar el debido proceso de la contraparte, la estrategia de sembrar semillita de nulidad. Diría que es tan o más importante que cuidar tu propio debido proceso y no permitir que la contraparte vaya construyendo una posible nulidad del laudo. En cuanto, y muy cortito, a los hechos específicos de este caso, coincido con Seba que falta información para saber si en este caso el doctor Fung López tiene relaciones suficientemente justificadas para ser recusado. En esto es muy relevante qué tipo de expertise es el que tienen los expertos. Si es económico, bueno, puede que haya más firmas, pero si estamos ante una materia de expertise muy específica, hay veces que no hay tantos expertos en determinados temas. Entonces, esto es muy sensible a los hechos y creo que hay que tomarlo en cuenta. Y creo que por ahí cierro, y estoy viendo que Juan Felipe levantó la mano, así que... Vamos, Juan Felipe. Solo quería decir una cosa sobre este tema antes de que pasemos al siguiente, y es, desafortunadamente, he empezado a ver en los últimos años que se está usando más en más contratar investigadores privados para investigar a los árbitros. Y el otro día incluso me causó shock que unos de estos detectives me llamaron a ofrecerme los servicios, a decirme, estamos haciendo esto y lo hemos hecho en el pasado. Me parece una práctica desafortunada. Primero, pues que hayamos tenido que llegar hasta allá, y segundo, que estemos allá. De ahí la importancia, hablándole a ustedes que son los estudiantes, los futuros árbitros del mañana, de la importancia de la revelación. Ante la duda, revela. Y no hagas sumitas, ¿no? Como decía, me pareció muy interesante lo que decía Jorge, 0 más 1 más 0. Yo he llegado a ver el extremo, vivo en el país del extremo, en Colombia se revela, vienen las revelaciones tan absurdas que yo he visto, pero es mejor pecar por exceso que pecar por defecto. Aquí he visto revelaciones de que fui a la misma universidad un abogado de las partes hace 25 años, somos hinchas del mismo equipo de fútbol y vamos a una tribuna cercana, pero revelen. Esa es un poquito la enseñanza. Claro, cuando coincide en un arbitraje con Mateo más adelante, vamos a tener que revelar que íbamos a Ámsterdam, a Letrada Peñarol, ahí en Uruguay. Pero no, está buena, muy buenas ponencias. Yo solo tengo una reflexión final que está más relacionada a los absurdos a los que podríamos llegar muchas veces, ¿no? Pero ante esos absurdos siempre es bueno revelar. Recuerdo un caso, me pasó hace poquito, en el que, bueno, a través de un informe tuvimos que probar que, porque a ver, la contraparte lo que alegaba básicamente era que hay una serie de arbitrajes en los que el presidente del tribunal arbitral había coincidido con uno de los coárbitros y entre ellos se debían favores, así que se nombraban unos a otros, ¿no? Y decían que había un interés económico involucrado entre ambos porque dependían del negocio entre sí, o sea, estaban entrelazados comercialmente. Y ahí, claro, o sea, hay mucha literatura que nos dice que en sectores tan especializados, sobre todo en los arbitrajes complejos, no sé, imagínense un proyecto de construcción o arbitrajes de energía, que en realidad el pool de árbitros para la cantidad de casos que existe no es tan variado. Entonces, es común que los árbitros coincidan, es común, ¿no? Entonces, nada, esa es la reflexión final. Mateo, Kiara, y de ahí abro micro para los alumnos a ver si es que alguien se anima a preguntarnos alguna duda que hayan tenido a este respecto con este primer corte que tenemos, ¿no? ¿Kiara? No. Ah, ¿Mateo? Adelante. No, yo solo tenía una pregunta, porque yo sí he estudiado más o menos el caso de ISER, y, o sea, este caso como que marca un precedente medio peligroso para el arbitraje de inversiones, especialmente porque el arbitraje de inversiones es un mundo bien chiquito, o sea, los árbitros son pequeños. Es más, como que yo estaba buscando cuántos árbitros CIADI peruanos hay, y son 3, máximo 4, y el hecho, y
y son los mismos peritos también, o sea, hay un ranking de las mejores firmas de peritos y son los mismos, o sea, tarde o temprano se van a terminar encontrando. Entonces, ¿qué tan peligroso es que es este tipo de decisiones donde te va a cerrar la oportunidad de nombrar árbitros, de contratar peritos, hasta de contratar firmas de abogados? Porque no es que hayan tantas, por lo menos acá en Latinoamérica o en Perú, como que firmas de abogados que ven bastantes arbitrajes de inversiones son pocos. Entonces, ¿qué tan grave podría ser ese tipo de decisiones? ¿Alguien se anima a responderle a Kiara? ¿Quién de los cuatro invitados? Yo tengo la verdad que es muy buena la pregunta, y tiene varias respuestas. La primera es que para evitar estas cosas hay que ampliar el mundo y hay que ampliar el universo, y para eso hay muchas iniciativas. Pero eso es un comentario de la práctica y de cómo tiene que evolucionar el sistema. La segunda es específico de Acer. Yo creo que Acer tenía muchos elementos específicos del caso que conducían a que esta solución fuera en ese sentido. De hecho, hay dos casos relacionados a Acer, que uno creo que se llama Soles, también con España, y hay otro donde relaciones similares del mismo árbitro se entendieron que no daban lugar a una falta de independencia e imparcialidad. La particularidad que tenía Acer es que al mismo tiempo que el árbitro estaba, en el caso de Acer, estaba actuando como counsel junto con los expertos en dos arbitrajes, al mismo tiempo. En el caso de Soles, por ejemplo, y el tribunal en Acer marca específicamente esto, es que a diferencia de Soles, se estaba actuando simultáneamente en dos arbitrajes. Y había un tema, perdón, me interrumpí, había un tema de un DCF distinto que usaron los expertos de Bratel en ese caso. Era un DCF nuevo, una forma de calcular daños haciendo unos flujos de fondos, y esto era una nueva metodología para casos en los cuales no había información histórica suficiente, que era exactamente la misma metodología que estaba el presidente del tribunal usando en otro caso. Entonces, coincido contigo, es un caso supremamente puntual y concreto, y sí, creo que sienta un mal precedente, y todo habría sido tan fácil si hubiera revelado el presidente. Gracias, gracias. Muy buenos puntos. Abro micro. ¿Alguno de los alumnos o alumnas le gustaría participar, preguntarle algo al pool de expertos que tenemos hoy día? Jorge, si me das 30 segundos para añadir Claro dos que sí, palabras Sebas. a lo Claro que... que sí. Claro que sí. Bueno, que también coincido con Mateo que es una muy buena pregunta, y coincido con que no creo que sea una decisión peligrosa, en el sentido de que el pool de expertos, tanto como árbitros como expertos, es chico. Yo creo que si hay algo que va a beneficiar es efectivamente diversificar el mundo del arbitraje de inversión, y eso es positivo. En principio, repetir expertos no es el problema, y no creo que fue el problema en el caso de Acer. El problema fue que el árbitro no divulgó esa relación con los expertos, más allá de las especificidades que contaban de este caso específico. Yo creo que la clave en este punto es divulgar, y al divulgar le das a las partes también el derecho de decir, bueno, nosotros no tenemos problemas con esto, vamos adelante con estos expertos, o las partes pueden decir, no estamos de acuerdo, queremos cambiar a algunos de los actores. Y finalmente, también desde la práctica y de la estrategia, en este caso en particular, aparte de pedir la recusación del árbitro, lo que pueden hacer las partes también es pedirle al árbitro que renuncie. Y eso a veces es un arma más efectiva incluso que la recusación. Primero porque no se pone la parte en esta posición de conflictividad en contra del tribunal, en contra de la parte que en el fondo tiene que pedir o decidir el challenge.
y el árbitro al que se le pide que renuncie se pone en una posición en que muchas veces de muy mala gana, pero va a terminar renunciando y se logra el objetivo con mucho menos riesgo al final del día. Una forma muy elegante de hacerlo, lo que dice Sebastián, es pedirle explicaciones al árbitro. Explicaciones es un poco fuerte, pero pedirle, mandar una carta al tribunal diciendo: hemos tenido conocimiento de que la firma del señor tal, nos gustaría que el árbitro nos aclare lo siguiente: en cuántos casos ha estado con CBB, usted ha estado personalmente implicado en esos casos o ha sido sus socios, y muchas veces el árbitro ahí toma la decisión que mencionaba Sebastián de renunciar. Se ahorra una recusación y es bien incómodo para todo el mundo. Muy bueno lo que comentan ustedes dos al final, ¿sabes? Porque creería que en mi experiencia profesional, últimamente he visto más situaciones en las que se pide la ampliación de revelación y luego una invitación a que se inhiba el caso, ¿no? No es una recusación propiamente, pero que llegue a recusación he visto muy poco. Me parece que la última tendencia, al menos lo que pasa en Perú, en los últimos 2 años que me ha pasado, es que los casos ahí, o sea, el árbitro se separa antes que llegue a la recusación. Pero está muy bueno. Ahora vamos a el tercer issue de hoy día. Es bastante más corto que el anterior. Creería que la discusión gruesa ya la pasamos. Así que en este nos vamos a dedicar menos tiempo. Y bueno, la premisa es básicamente que Olorte ISA presentó una pericia adicional, de CBB antes de la audiencia de pruebas, a pesar de que las partes acordaron en la OP1 que es solamente un cronograma procesal específico, y se invocó como fundamento la flexibilidad del arbitraje y en base a nuevos hechos para que se pueda incorporar una pericia adicional. ¿Qué opinión les merece al respecto? Antes de pasar esa opinión, veo que en el chat hay una pregunta. ¿Habría algún problema si el tribunal de oficio solicita a un perito dar su opinión que trabaja comúnmente con una de las partes? ¿Qué les parece si resolvemos esta pregunta antes de pasar a este tercer issue? ¿Alguien se anima a responder la pregunta de Ana María Figueroa? Sí, básicamente me parece que Mateo dio un primer paso de este punto, hablando de la diferencia entre el tribunal de oficio solicitando una pericial, pero por unos peritos designados por el tribunal. Y ahí Mateo lo que nos había dicho, y me parece a mí correctamente, es que el estándar que se le solicita de independencia e imparcialidad a un perito designado por el tribunal, lo que sería lo que daría lugar a la posibilidad de que el tribunal consulte. No es que el tribunal puede ir por detrás y consultarle a alguien lo que opina, sino incluyéndolo o informándolo a las partes, ¿no? Ciertamente, creo que ahí el estándar es mucho más alto, y si hay un estrecho vínculo entre una de las partes y el perito designado por el tribunal, eso daría aún más lugar a la exclusión de esos peritos por sobre el caso de un perito de parte, en donde siempre deben ser independientes e imparciales, pero el estándar es un poco menor. No sé si alguien más quiere comentar, por favor. Yo quizás solo agregaría, estoy totalmente de acuerdo con la respuesta de María Eugenia, yo quizás solo agregaría que esto tristemente demuestra a veces una falta de experiencia de los árbitros, porque un error común es nombrar un perito sin antes consultar las partes. Yo en la práctica lo que hago como árbitro, si quiero nombrar un perito, es decirle a las partes que quiero nombrar un perito y pedir la cooperación de las, primero porque van a necesitar que las partes contraten al perito por temas administrativos y económicos, pero también pedir a las partes su cooperación con la elección del perito, ya sea mandando una lista de estos peritos creo que podrían ser, por favor comenten esta lista, y ahí es donde surge, porque yo como árbitro no tengo por qué saber que un perito trabaja con una de las partes, de pronto el perito se le olvida decírmelo, pero las partes sí me lo tienen que decir. Excelente, excelente. Buenísimo. Yo creo que ya podríamos pasar a este tercer issue. Básicamente la pregunta sería la oportunidad. En el calendario procesal no estaba prevista la incorporación de pericias luego de los memoriales y en base a hechos nuevos se quiere introducir una nueva pericia.
¿Qué opinión les merece esto? Creo que empezamos con, a ver, vamos por el medio. María Eugenia. Bueno, yo cuando estaba mirando esta duda que estaba en el caso, también, bueno, un poco pensaba en los hechos, que siento que este caso lo que nos falta, y ahí está un poco toda la información, lo que daría lugar a poder justificar o no esta inclusión, y siento que los hechos nuevos que deben justificar una parte para realizar esta solicitud, que puede hacerla y la otra parte puede oponerse y el tribunal va a tener que decidir en definitiva, es fundamental, y la relevancia de esos hechos nuevos, cómo se llegó a la parte a conocer esos hechos nuevos, o si fueron hechos nuevos que acontecieron con posterioridad. Siento que existe una posibilidad en que se puedan incluir, pero es muy difícil, y el estándar de prueba tanto de esos hechos nuevos, la importancia de esos hechos nuevos, como el tiempo en que se descubrieron o mediante qué, si es algo que apareció, algo que surgió desde el día 1, no va, aunque la parte diga que es un hecho nuevo, no va a poder constituirse como eso, y ahí me parece que un punto muy importante es, primero, si existe una posibilidad de la contraparte a responder, si las partes acordaron una cosa y se acordó en la orden procesal, probablemente, primero la importancia de la orden procesal en cuanto a lo que las partes negocian y estar muy atentos. Uno nunca piensa, capaz al momento de iniciar o al momento de redactar o comentar sobre la orden procesal, que en definitiva la emite el tribunal, pero las partes usualmente son invitadas a dar comentarios sobre estos puntos. Las partes tienen que estar muy atentas a si estas cosas van a estar permitidas, no van a estar permitidas. En este caso, las partes especialmente habían limitado la posibilidad de presentar informes periciales a un cierto momento del procedimiento. Entonces, me parece que la orden de procedimiento también marca o las partes aceptaron esa orden de procedimiento, entonces también van a estar un poco regidas por eso. Sin embargo, siento que si los hechos nuevos darían lugar, creo que incluso yo como parte o como abogada de alguna parte intentaría presentarlo, aunque bueno, me parece que nos faltan un montón de hechos para ir por un lado, por una respuesta más, por un sí o por un no. Al menos es lo que a mí me despertó esta pregunta. Muchas gracias, Eugen. Muchas gracias. Voy con Mateo. Mateo, ¿qué opinas? Voy a hacer tres comentarios. Los primeros dos de práctica y de consejos. Yo creo que un primer gran consejo o regla que deberían tener los abogados es no enviar comunicaciones no solicitadas al tribunal arbitral. Generalmente no es algo que cae muy bien. Segundo, si hay que hacerlo, que muchas veces hay que hacerlo, como en este caso, las formas. Juan Felipe hoy hablaba y decía de forma muy clara cómo elegantemente pedirle a un árbitro que renuncie o cómo sugerirle que renuncie. Bueno, aquí también, si hay hechos nuevos, si hay que presentar un nuevo informe que así lo justifica, no presentar el informe de la nada, de un día para el otro, mandando un mail al tribunal arbitral y adjuntando el informe. Yo creo que lo conveniente sería primero mandar una comunicación al tribunal arbitral, informándole que hay hechos nuevos respecto del informe, justificándole por qué son nuevos y por qué justifica otro informe, y así. Y ahí se abren dos posibilidades: pedir la autorización para presentar un nuevo informe, y esto es estratégico, o simplemente manifestar que esta parte tiene derecho a presentar un nuevo informe y que lo va a presentar a la brevedad. Ahí es un tema de estrategia y de sentir cómo viene el tribunal y qué flexibilidad le está dando al proceso. Y quién es mi contraparte. Si yo sé que tengo una contraparte colaborativa, que no se me opone a todo y que no me va a decir no lo presentes si yo tengo razón, bueno, tal vez
jugármela, comunicar a las partes y pedirle su opinión. Si tengo una contraparte que sé que me va a trancar y que el proceso viene de una manera que muchas veces todo y cada puntito procesal se pelea, bueno, ahí ser un poco más firme y tal vez mandar una comunicación y al día siguiente presentar el informe. Eso como puntos de estrategia. Ahora, las consecuencias en este caso de no haber hecho eso, de no haberle pedido permiso al tribunal arbitral, de haberlo presentado de forma intempestiva. Yo creo que la primera gran conclusión, o lo que yo haría como árbitro, es que esto no se va a inadmitir, es decir, si verdaderamente hay hechos nuevos que lo justifican, el informe nuevo va a formar parte del expediente. Y segundo, es la pregunta de qué pasa con la audiencia, que de acuerdo a los hechos que nos contaban está próxima, tal vez falte una semana, tal vez falte 2 semanas. Yo, si fuera un tribunal arbitral, por ahí analizaría la posibilidad de suspender la audiencia y antes darle posibilidad a la contraparte de poder contestar ese informe, de poder presentar un informe contrarrestándolo y sobre todo de poder prepararse para incluir ese informe adicional en lo que va a ser el interrogatorio de la audiencia. Presentar un informe 2 semanas antes de la audiencia no le da mucho margen a la contraparte a prepararse para tratar ese informe en la audiencia. Entonces, desde el lado de la contraparte, sugerir posponer la audiencia, y del lado del tribunal arbitral, si no lo hacen las partes, también hacerlo para preservar los derechos de las partes. Excelente, muchas gracias, Mateo. Mira, a mí me invita a pensar esto, lo que comúnmente pasa en Perú. No sé si también se replica en sus países, pero en Perú la flexibilidad es escudo del arbitraje para todo, ¿no? Tanto es así que ya creo que hay como una suerte de libertinaje del proceso en realidad. O sea, yo he visto casos en los que se determinó el cierre de la instrucción, empezó a computarse el plazo para laudar y se seguían presentando medios probatorios. Y el tribunal reabría la etapa de instrucción solamente, me imagino que por un due process paranoia muy fuerte, ¿no? Pero en general, el problema principal creo que se usa la flexibilidad para absolutamente todo y a veces los plazos procesales en el arbitraje son un saludo a la bandera. Yo he visto memoriales que se han presentado fuera de la hora, pero abiertamente fuera de la hora. He visto medios probatorios que se han colgado como una semana después del plazo de vencimiento y el tribunal aún así lo sigue aceptando, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto jalamos el hilo, ¿no? Yo puedo entender la valoración de nuevos elementos y todo, pero ¿realmente el arbitraje es una plataforma en la que se pueden burlar los plazos establecidos por las partes? A ver, quisiera saber tu opinión acá, Sebas. ¿Qué te parece si nos comentas un poco tus opiniones generales? Me voy a colgar de lo último que dijiste, Jorge, y efectivamente es un problema también en mi experiencia. Es o las partes derechamente presentan los escritos fuera de plazo o es la eterna solicitud de pedir una extensión del plazo. Y las solicitudes de extensión del plazo son costos y tiempo para el arbitraje y costo y tiempo para el cliente y al final del día una mala experiencia con el arbitraje. Y estoy de acuerdo contigo, Jorge, que una invitación a los nuevos practitioners de tomarse en serio el calendario procesal y que los deadlines son deadlines de verdad. Ahora, respecto a esta problemática, voy a dividir mis opiniones en 2 aspectos. El primero, respecto al caso concreto, y en la segunda parte, un poco más quiero transmitir un caso típico en la práctica. Respecto al caso concreto, estoy de acuerdo con lo que dijeron los distinguidos colegas anteriormente, pero les sugiero verlo esto también desde la perspectiva del árbitro. El árbitro, por una parte, tiene que resolver la disputa. El árbitro necesita tener la información requerida para resolver la disputa y tiene el deber de emitir un laudo que sea ejecutable. Por lo tanto, los árbitros generalmente van a tener un interés de conocer los hechos y van a tener una tendencia natural de aceptar nuevos hechos, una tendencia natural a aceptar nuevas pericias. Y es el segundo punto, rechazar este nuevo informe. Siempre va a estar el fantasma de la nulidad, porque la parte que no va a poder presentar su pericia va a alegar
que el tribunal les privó de su posibilidad de presentar el caso, de su derecho a ser oído. Por lo tanto, me parece que los árbitros tienen una cierta tendencia en la práctica de aceptar nuevas pericias, escritos fuera de plazo, y generalmente lo que hacen los tribunales es le dan un plazo a la contraparte para comentar el nuevo reporte o el nuevo escrito, o si estamos muy cerca de la audiencia. Lo que también he visto en la práctica es que los árbitros le dan más tiempo en la audiencia a la contraparte para que comente el nuevo escrito o el nuevo reporte durante la audiencia. Eso respecto al caso concreto. Me parece que aun cuando falta información, como decía María Eugenia, me parece que este caso inevitablemente va a llevar a que el árbitro o el tribunal acepte el nuevo reporte. Y respecto al caso de práctica, lo que pasa mucho es que los expertos económicos siempre emiten, o muchas veces emiten, un último update de su reporte justo antes de la audiencia con los últimos números del claim. Es exactamente lo que tenemos en un caso ahora, y lo que hacen normalmente las partes es, bueno, de partida el experto desde el primer reporte dice, mira, esto es mi conclusión de los números, pero le voy a dar un update al tribunal cerca de la audiencia para que durante la audiencia se discutan los números en una forma más actualizada posible. Y lo que hacen las partes generalmente se ponen de acuerdo, y se ponen de acuerdo de tal forma de que esta última actualización llega en un tiempo suficiente antes de la audiencia para que la contraparte tenga efectivamente un tiempo para analizarlo, contestarlo y que se pueda discutir de forma seria durante la audiencia. Recojo lo que decía Mateo. Es muy importante también tener esta relación con la contraparte, de poder llamar, de poder decirle a la contraparte, mira, esto es mi intención en este juicio, pongámonos de acuerdo, y así ambas partes sabemos exactamente qué va a pasar. Pretendo tener un reporte de mi experto económico justo antes de la audiencia. Por favor, acepta eso, y o sea, obviamente estoy de acuerdo también en que tú presentes una respuesta a ese reporte justo ante la audiencia y discutimos los números actualizados durante la audiencia. Eso. Muchas gracias, Sebas. Juan Felipe, ¿qué te parece si nos das tus últimos comentarios sobre este tema? Muy poquito que agregar. Me parece que mis tres colegas ya mencionaron todo. Yo les recomiendo un tema importante que decía Mateo al inicio, no mandar la prueba así a la loca sin pedir permiso. Yo, para evitar eso, siempre pongo en la orden procesal número 1 el lenguaje que les acabo de enviar en chat, que básicamente dice: no se pueden, si una parte quiere presentar un escrito o una prueba fuera del calendario, tiene que pedir primero permiso sin adjuntar el escrito, dar los motivos, yo escucho a la otra parte y luego tomo la decisión, y en ese caso sí se presenta, porque es que una vez que uno ve la prueba, como árbitro es muy difícil borrársela de la mente. Entonces, esa estrategia de enviar la prueba sin pedir permiso no es bienvenida, y hay que cortarla de entrada, ojalá en la orden procesal número 1. Lo que menciona Sebastián también es muy importante. A los árbitros les ayuda conocer una actualización del reclamo económico lo más cerca posible al laudo. Muchas veces se presenta la demanda hace un año antes de la audiencia, y eventualmente hay una réplica unos 6 meses antes de la audiencia, y pues la situación ha cambiado en los últimos 6 meses, con lo cual ayuda, pero eso no puede ser una nueva pericia. Tiene que ser muy claro que es una actualización de la misma pericia a la fecha más cercana a la audiencia. En cuanto a los hechos, yo creo que yo discrepo un poquito de algunos de ustedes. A mí el ver un pedido así de cerca a la audiencia, tienen que ser nuevos hechos muy relevantes, y de verdad que sean nuevos y que cambien la cosa. Pero esa idea de tratar de meter un gol ahí en el minuto 47 con una nueva pericial,
yo creería que tiene que ser una circunstancia muy extraordinaria para permitirlo, y ya veo la otra parte que en la carta de respuesta va a utilizar esa fórmula anglosajona que les encanta de decirlo, esto es trial by ambush, me están haciendo una emboscada, me quieren distraer de la preparación de la audiencia, tiene que ser una circunstancia bastante extraordinaria. Y tristemente les quiero contar una anécdota, y es la anécdota del caso GESELCA. Es un caso CCI con sede en Bogotá, era un caso CCI con sede en Bogotá, en el que el tribunal permitió que se ingresara un último informe antes de la audiencia, justamente para actualizar y para complementar, y el tribunal no le permitió a la otra parte presentar otro informe porque en algún momento hay que parar. Esa bilateralidad, siempre uno va a querer tener la última palabra, y el tribunal decidió darle la última palabra a una de las partes, y el Consejo de Estado colombiano anuló el laudo por ese simple motivo. Ahora que referías al fútbol, se me ocurría que el gol podía ser anulado por el VAR. Exactamente. Y por una mano que no existió. Exacto. Cobrado por un árbitro peruano sospechoso. Exactamente. Bueno, tomo alguna de las palabras que usaste finalmente, que es el trial by ambush, para irme al último tema que vamos a atacar hoy día, porque también la producción de documentos en el arbitraje internacional ha sido catalogada como, más allá de ser una de las partes de los procedimientos más costosos, tanto en cantidad de horas hombres y todo, también por las malas prácticas. Hoy tenemos el trial by ambush, tenemos el fishing expedition, tenemos el document hunting, tenemos un montón de situaciones en las que se tiende a tildar a la contraparte de malas prácticas, y es en esta sección en la que dedicamos mucho tiempo en la clase, ¿no? Explicándoles un poco de cómo existe esta suerte de asunción errónea desde mi perspectiva, de pensar que la producción de documentos es el discovery americano. En realidad es un proceso distinto, así que los alumnos ya tienen bastante conocimiento sobre el procedimiento específico que existe en el arbitraje, sobre las reglas IVA de la prueba, y sobre todo sobre el cronograma RET. Así que sobre todas estas plataformas que se usan en la práctica arbitral, me gustaría saber cuáles son sus opiniones sobre estos dos supuestos que presentamos. Una de las partes solicita que se exhiban los siguientes documentos. El pedido expreso es el siguiente: todos los correos que cursaron las partes entre el 2015 y 2020 en que se discutiera el contrato objeto de la controversia. Y la otra parte solicitó todas las comunicaciones internas cursadas entre el gerente general y el gerente comercial de Bazán S.A. en el periodo de diciembre de 2015 y febrero de 2017, en el que se discuta la asunción de responsabilidad vinculada al contrato en materia de la controversia. Me gustaría saber, y ahora empiezo por ti, Juan Felipe, ¿cuáles son sus opiniones al respecto, conforme al primer pedido de producción de documentos y al segundo? Bueno, voy a ser un poco radical y espero que mis colegas después opinen distinto. A mí no me gustan mucho las solicitudes de documentos, para serles honestos. Me parece que es un proceso que retrasa mucho el arbitraje, que es frecuentemente abusado por los abogados y que es poco eficiente. Conozco un solo caso que se ganó por un documento que apareció en esta fase, y la verdad cuestiono mucho la utilidad y sobre todo el abuso que le han dado las partes. Creo que tiene que existir un mecanismo. Obviamente a veces los documentos, ustedes saben, no están en control mío, están en el, como dicen, poder, custodia o control de la contraparte, y pues debe haber un mecanismo. El problema es que ese mecanismo ha sido abusado. Yo he visto reference de 1000 páginas, 40 solicitudes, y no hay nada que me guste más a veces como abogado que, por ejemplo, no presentar una solicitud de documentos. Yo creo que mandas un mensaje muy claro al tribunal diciendo: yo tengo mi caso probado, pero si tú necesitas 50 categorías de documentos, de pronto no tienes un caso. Y ojalá los árbitros fueran un poco más rigurosos con las partes. He visto solamente un árbitro que emite condenas en costas después de la fase de exhibición documental, y básicamente lo que hace ese árbitro, que me encanta, es que hace unos porcentajes. Dice: tú pediste 20 categorías y perdiste 15 categorías de esas,
obligaste a la parte a buscar esos documentos y a objetar, entonces saca un porcentaje de éxito y en base a ese porcentaje de éxito emite una condena en costas siempre que emite una decisión de exhibición documental. Y terminar con una anécdota antes de decirles mi opinión sobre las dos solicitudes. Una vez vi una solicitud de discovery en Corte Federal y me causó mucha gracia porque el juez, ustedes saben, allá la oralidad, el juez cogió en la audiencia y le dio, a mi contraparte le dio durísimo. Entonces le decía, por favor, lea la primera categoría de documentos que usted está pidiendo. Y ella leyó y dice, all documents related, y le, all, we don't like that word in the Eastern District of Virginia. O sea, cuando empezaba con todos, el juez ya no le gustaba. Entonces, eso para anticiparles mi respuesta. Yo creo que la primera categoría de documentos, sin duda alguna, es una categoría que cae en ese tema de las reglas de la IVA, de que es excesivamente amplia. Todos los correos que cursaron las partes, o sea, y las partes son todo el mundo, es decir, hay que pedirle a todos los empleados de toda la empresa que miren en sus casillas de correos entre un periodo muy largo, 5 años, 6 años, porque el 15 cuenta, en el que se discutiera el contrato. Eso básicamente es pedirle que le deje ver absolutamente todos los correos que tienen que ver con el contrato, y a veces un contrato es un contrato muy grande, que el 50% de la operación de una empresa de pronto se refiere a un mismo contrato. Entonces, pues eso es excesivamente amplio, oneroso, es difícil de buscar, es muy difícil de comunicar, y claramente parecería ser lo que tú mencionabas, Jorge, una fishing expedition. Vamos a salir a ver qué encontramos ahí. La segunda categoría es un poquito más limitada. Todas las comunicaciones internas cursadas entre el gerente general y el gerente comercial ya no ven todas las partes, sino son 2 personas específicas en un lapso de tiempo un poco menor, diciembre de 2015 y febrero de 2017, y limitado a un tema en el que se discuta la asunción de responsabilidad vinculada al contrato materia de controversia. Es una categoría más reducida que yo creo que un árbitro podría estar inclinado a otorgar. Me pregunto si no habría un tema de legal privilege, pero lo dejaré para eventualmente discutir con mis colegas en la medida en que tiene una calificación legal importante. No sé si hay tengo que pensar más si habría un privilege sobre esta categoría. Pero para resumir, la primera no la concedería nunca y la segunda me gustaría ver qué dicen las partes sobre eventualmente privileges, pero en cuanto al alcance está bien formulada. Gracias por compartirnos tus opiniones, Juan Felipe. Con respecto a la producción de documentos, es bien curioso, ¿no? Porque la verdad es que tus quejas con respecto al procedimiento no son gratuitas, tiene mucho sentido. O sea, ya la comunidad arbitral se ha expresado al respecto, ¿no? En las encuestas de Queen Mary y White and Case se levanta el punto de que no muchas veces encuentras el boleto dorado de la fábrica de chocolates, y además que en otras situaciones genera costos excesivos en los casos. Igual yo tengo ahí una opinión preconcebida, ¿no? He investigado sobre el tema y yo siento que el procedimiento de por sí no es malo. Creo que el problema es que los árbitros no lo aplican eficientemente. Creo que unas buenas sanciones por parte del tribunal arbitral podría desincentivar la mala práctica de los abogados y llegar a un escenario ideal en el que se pida información relevante que no esté en tu posesión y los tribunales puedan aplicar costos e inferencias adversas, ¿no? Pero ya, bueno, podríamos ir a profundidad en eso en otra actividad, pero están muy buenos los puntos que levantan, ¿no? Y sobre todo cuando hablas de privilegios en el segundo escenario, que me parece notable porque también es algo que los chicos tienen muy fresco en las clases, ¿no? Que hay situaciones específicas en las que los documentos no deberían ser revelados por situaciones, no sé, de alcance comercial, de confidencialidad abogado-cliente, o settlement, o alguno de los otros criterios. ¿Qué te parece, Seba, si nos comentas tus impresiones al respecto? Gracias, Jorge. Voy a de nuevo dividir la respuesta en este caso concreto y en lo que pasa en la práctica. Comparto 100% el análisis de Juan Felipe. Me parece que la primera es imposible de otorgar. Es totalmente amplia y no limita el request a la categoría específica y
de documentos que como se requiere en las reglas de la IVA. La segunda es más específica. El punto que se puede discutir es qué se refiere con la asunción de responsabilidad. Eso requiere también de una cierta interpretación de la persona que va a buscar los documentos, y es difícil para la persona que está encargada de buscar los documentos, cuando se cruce con un correo, a decir, bueno, se está aquí discutiendo la asunción de responsabilidad. ¿Qué significa discutir la asunción de responsabilidad? ¿Significa eso que son solamente los correos o documentos en donde se está admitiendo la responsabilidad, o también incluye documentos en donde se está negando la responsabilidad? Coincido también el tema de los documentos privilegiados, documentos confidenciales, también reportes internos de la empresa. Levanta muchas preguntas que como árbitro van a ser difíciles para responder al momento de decidir la solicitud. De todas formas, yo me inclinaría también en otorgarla. La segunda pregunta es después, ¿cuál es la consecuencia? Si es que la parte que está obligada a presentar los documentos o a otorgar los documentos no lo hace, me parece que va a ser difícil para la parte que pidió los documentos establecer las bases para solicitar una inferencia adversa, porque tendría que conocer de algún documento y del contenido de algún documento como para decir, bueno, esta persona presentó 30 documentos en donde se discute la responsabilidad, pero falta este documento donde se discutía algo en específico. Me parece que va a ser difícil para esa parte, salvo que tenga información de la existencia de cierto documento que no se haya presentado. Ahora, respecto a la práctica, me sumo a las frustraciones de los colegas. Creo que este es un procedimiento que es brutalmente caro para los clientes, y muchas veces que no lleva a buen puerto. Generalmente me ha pasado, se producen miles y miles y miles de documentos, y la contraparte o la parte que los solicita finalmente termina usando ninguno de los miles de documentos que se les produjeron, y se perdieron meses, se perdieron miles y miles de dólares o lo que sea, por nada. Entonces, me sumo al llamado de usar este procedimiento con más criterio, y sobre todo a los árbitros, de ser más firmes en sus decisiones y de rechazar las solicitudes que no se plantean en forma correcta. Y ustedes no se imaginan el tipo de solicitudes que se llegan a plantear en esta reference schedule. Sí, y me anoté aquí algunas de las que hemos recibido nosotros, como por ejemplo, hace muy poco nos pidieron todos los documentos tenidos a la vista por los expertos. O sea, ni siquiera no era un tema de los documentos a los que los expertos se referían, porque esos estaban acompañados a sus reportes, sino que todos los documentos que los expertos hayan tenido alguna vez a la vista y hayan leído y descartado. Por suerte, eso se rechazó, ese request. Otro request que nos hicieron una vez fue todos los documentos que habían en la nube de una empresa. O sea, básicamente, la parte nos estaba pidiendo que bajemos todos los documentos de la nube de un proyecto de construcción de años y que le entreguemos toda la base de datos de los documentos. Una locura. Por suerte también lo rechazaron. Pero ese es el nivel de requerimientos que se presentan en estas reference schedules, y significa que hay que responderlos. Uno pierde tiempo en rellenar estas reference schedules que al final suman y suman costos y tiempo en el arbitraje. Destaco lo último que señalaba Sebas, porque, claro, en ese caso, por ejemplo, cuando los pedidos son abiertamente improcedentes, lo que correspondería es que el tribunal desincentive este tipo de prácticas con la imposición de costos, ¿no? Y analizando, por ejemplo, esta disposición específica o este pedido, en realidad, yo coincido contigo en que es muy difícil poder aplicar una inferencia adversa, sobre todo porque no estás haciendo documento
referencia a un documento puntual, que ya sea que se haga referencia expresa en otro documento o que sea un documento pedido por la industria. No sé, imaginémonos un proyecto de construcción, no tienes el cuaderno de obra, lo pides, dicen, no existe. ¿Cómo no va a existir? Es un proyecto de construcción, ¿no? Pero en ese tipo de situaciones sí es válida aplicar la inferencia adversa. Y me detengo un poco en, en el punto que levantaste acá, ¿no? Dice que se discuta la asunción de responsabilidad vinculada. La verdad es que este wording ha sido deliberadamente dejado por nosotros, porque muchas veces también se usa el red frame para que la otra parte se autoinculpe y te diga no tengo o sí tengo. Cuando te dice no tengo o sí tengo, referido a algún documento o algún pedido medio direccionado como este, lo que se usa en el procedimiento y te dicen, ah, miren, la producción de documentos me dijo que no es, en consecuencia no soy responsable, no tiene, en consecuencia no soy responsable. Entonces, ese también se usa para este tipo de prácticas que yo creo que deberían las nuevas generaciones tratar de no seguir, ¿no? Voy acá con Mateo y termino contigo. Gracias, Jorge. Sí, la verdad que queda poco por decir porque no solo han dicho todo lo importante, sino que además coincido con todo lo que han dicho. A modo introductorio me sumo a los comentarios sobre la perversidad del mecanismo y lo agotador que es muchas veces. Yo creo que visto que toda la comunidad considera cosas parecidas sobre esto, pero sin perjuicio cuando van a hacer solicitudes, igual las siguen formulando de la misma manera. Yo creo que la producción de documentos es una buena etapa y oportunidad para ganar o perder simpatía y credibilidad con el tribunal. Y creo que más allá de que, como decía Seba, falta firmeza en los tribunales, yo creo que el tribunal valora las solicitudes bien hechas, concretas, bien fundamentadas, y eso sirve para ganar puntos de credibilidad, siempre obviamente sin descuidar el derecho del cliente y sin dejar nada de lo importante afuera. Coincido en segundo lugar que volviendo al tema de la firmeza, falta práctica de rechazar solicitudes que no están bien fundadas o que no están bien realizadas. Lo que pasa es que también es un momento fácil para el tribunal para ganar puntos de debido proceso y decir le di todas las oportunidades a las partes. Yo creo que hay dos miedos que tienen los tribunales en esta etapa, que es en primer lugar una paranoia de debido proceso, como hablaba Jorge hoy, y evitar generarles un daño en el derecho de defensa a las partes, y el segundo es el miedo a prejuzgar. Yo, la verdad que pasa a veces, pero he visto pocas solicitudes que se deniegan por no tener prima facie relevancia con el caso, salvo que hay solicitudes que no tienen nada que ver y que se patean, pero en general yo creo que los tribunales no le dan suficiente análisis a la relevancia del pedido de los documentos con el caso. Y me gustó mucho la anécdota de Juan Felipe con respecto a la Corte Federal. La verdad que uno a veces ve estos pedidos y le surge la pregunta, bueno, ¿en qué distrito de Estados Unidos practica el abogado? Y resulta que tenemos las dos partes, argentina, uruguaya, brasilera, partes completamente relacionadas con el derecho continental y aplicando derecho de fondo y con sede en un país en Latinoamérica. Entonces, uno a veces ve solicitudes que la verdad que creo que las partes deberían tener un poco más de conducta. Con respecto a estas solicitudes concretas, coincido, me genera la misma reacción la primera y la segunda. La primera diría además que tiene un problema de disponibilidad de los documentos, o sea, está pidiendo correos entre las partes, y creo que el que lo está pidiendo es una de las partes y debería tenerlos, y eso también es un recurso que se utiliza mucho y mal. Se pide documentos y se fundamenta que no los tiene porque se fue un empleado, porque y falta, creo que firmeza de los tribunales en rechazar solicitudes por este requisito.
Y respecto, me gustó mucho el intercambio que tuvieron Jorge y Seba sobre las inferencias en este caso, ¿no? Cuando no hay un documento específico que se requiere tener o que sabemos que está, es muy difícil aplicar una consecuencia. Muchas gracias, Mateo. No tengo mucho que agregar al respecto. María Eugenia, ¿nos das tus últimas impresiones sobre este par de pedidos? Sí, creo que comparto la crítica de Juan Felipe al sistema, porque nos damos cuenta a los que practicamos o cuando nos vemos obligados a responder solicitudes interminables en un caso pequeño de más de 60 solicitudes, en donde uno considera que a veces uno ve la solicitud y dice, bueno, tiene un cierto, a pesar de que capaz uno se oponga, pero digo, la ve y tiene un cierto sentido, y ve otras que son un completo disparate. A mí lo que me pasa también, como parte de esta crítica, a veces con los tribunales arbitrales que no son muy firmes, suelen dar la mitad de lo que cada uno pide. Entonces si uno pide, una parte pide 30, le dan 15, si pide 10, le dan 5, si pedís 60, te dan 30. Entonces, bueno, las partes que empiezan a hacer piden 60 para que les den 30, en vez de pedir las que corresponden y que el tribunal objetivamente y considerando otorgue las que correspondan o no. Entonces eso me parece también que es una falla tanto de los abogados, de los representantes de las partes, de los abogados nuestra, como también de los tribunales, de esa firmeza que estamos todos diciendo como que un poco pasa. También otro punto que quería marcar es lo que también decía Mateo y Sebastián al final, dependiendo de dónde son los abogados, la confianza que uno puede tener a la exhibición posterior, en el sentido de que enfrentándome a casos y viendo los estudios de dónde son, a veces que las respuestas, y no existe esta documentación y las explicaciones de por qué no existen son sumamente dudosas. Una empresa en donde todas las decisiones se toman a viva voz, se charlan, van a la sala y charlan, entonces no hay ningún email de nada. Está bien, ¿no? Se necesita que el tribunal ahí tenga un poco más de firmeza y decir, ¿tiene sentido de que no exista ningún mail en esto? ¿El tamaño de la empresa justifica eso? ¿No lo justifica? Se destruyeron todos los documentos en un periodo de 5 años. Bueno, me parece que empresas de Estados Unidos o abogados de Estados Unidos son mucho más, están mentalizados y están entrenados para ser mucho más abiertos y tener en cuenta todos este tipo de exhibiciones, y abogados capaz de otras jurisdicciones como que no sienten la presión de la relevancia que tiene la exhibición y la responsabilidad que tienen al exhibir. Y por último, esto de lo que hablaban de lo que también se hace y que lo he visto es solicitar de exhibición, en la exhibición de documentos, documentos que den apoyo a una determinada afirmación de la otra parte. Entonces es todos los documentos que justifiquen esto. Entonces cuando la parte no tiene ese documento, no los acompaña, se utiliza para decir la parte no acompañó ningún documento para dar sustento a esto. Ahora, esta solicitud, como estamos viendo, es completamente innecesaria en el sentido de que la parte que alega un hecho tiene que probarla, y si el tribunal está verdaderamente atento a que esta parte está haciendo una alegación sin acompañar ningún tipo de prueba, no debería ni existir la solicitud. Pero a los fines de las partes y los abogados también somos culpables de eso, de despertar y poner más puntos sobre la mesa, también agregamos una solicitud de exhibición completamente innecesaria. Y lo último, yo también considero todo lo que dijeron de lo excesiva y de lo excesivo, de que está en poder o control de la parte que lo solicita, y de la extensión. En la primera, para mí sería demasiado amplia. La segunda daría para otro tipo de discusiones, capaz un poco más permisiva, sería un poco más dable. También habría que ver el plazo del tiempo en virtud de los hechos, si ese plazo del tiempo no es muy amplio para los hechos que se están alegando o no. Y entonces eso daría mi último punto para los alumnos, la importancia de cómo se redactan y se plantean la solicitud de exhibición de documentos. Hay que ser muy puntilloso con las palabras que se usan, que no se diga las partes, que sea Olortegui S.A., entonces solamente, por ejemplo, en la primera solicitud estaríamos haciendo referencia a los documentos de la otra parte y no los de las partes, que eso estaría en mi poder y control, y que es
un punto en el cual el tribunal o la otra parte se van a tomar para rechazar la solicitud, la extensión del plazo, ser muy cuidadosos con el plazo donde verdaderamente las comunicaciones ya sean comunicaciones o documentos, porque también todas las comunicaciones internas capaz no incluyen documentos de cierta índole, entonces también se puede capaz incluir comunicaciones y documentos, como que me parece que es un punto muy importante que al momento de plantear una solicitud de exhibición de documentos, ser muy cuidadoso con las palabras que se usa, cómo se plantea la limitación y estar muy atento a todos esos puntos. Muchas gracias por tus reflexiones finales, Euge. Ahí destaco un par de temas, ¿no? Básicamente lo que decía Sebas al inicio de, en la medida en la que hayan documentos específicos que no te ha presentado la contraparte, se puede aplicar una inferencia adversa, pero también me baso en lo que tú decías, ¿no? O sea, cómo es evidente que este documento existe, ¿por qué no lo presenta? Entonces, yo creo que en la medida en la que uno pueda acreditar que la industria te exige determinadas categorías de documentos, el no presentarlo también podría dar pie a una inferencia adversa, ¿no? Diría que son situaciones que si los árbitros son un poco más devotos a la aplicación de sanciones, podrían incentivar las malas prácticas, que básicamente es lo que señala Juan Felipe al inicio, ¿no? Esto se practica como si fuera el Discovery americano y la verdad es que la cantidad de phishing que hay es alucinante. Eh, Salvo consultas puntuales de los alumnos y alumnas, estamos por terminada esta sesión académica. ¿Alguna reflexión final, algunas palabras finales, alguna pregunta final? Abro el micrófono para quienes quieran participar en este momento. Ernesto. Buenas tardes a todos y todas. Primero, muchas gracias por su participación el día de hoy. Yo tenía una pregunta que venía arrastrando justamente del tema anterior. Se habló sobre la flexibilidad del arbitraje. No sé si puedo levantarla ahorita, profesor. Ernesto, te escuchamos un poco con interferencia. Lo que entendimos fue que la pregunta es sobre la confidencialidad, ¿me parece? Flexibilidad. Flexibilidad. Sí, sobre Flexibilidad del arbitraje. Es que Flexibilidad. Ajá, exacto. Lo que pasa es que en el caso que se había puesto en la diapositiva, me llamó mucho la atención porque en los hechos que se habían colocado, las partes habían acordado expresamente que solo iba a existir una oportunidad para ofrecer medios de prueba, ¿no? Entonces, yo quería saber cuál es la interpretación que se le da a la noción de flexibilidad del arbitraje, porque, digamos, una primera noción o una primera acepción podría ser que la flexibilidad del arbitraje se extiende y se agota en el acuerdo de las partes. O sea, la flexibilidad existe en tanto y en cuanto las partes decidan programar o diseñar el procedimiento y una vez que está diseñado y está acordado en las partes y queda así constado en la primera orden procesal, el procedimiento ya es imperativo y ese procedimiento que ha sido acordado es el que debe seguir las partes al pie de la letra, ¿no? Pero otra acepción podría ser una acepción un poco más amplia, que es la que justamente creo yo es la que ha llevado a esta situación de libertinaje de la que hablaba el profesor en el Perú, en el que la flexibilidad no se agota en el diseño procedimental que hacen las partes, sino que se extiende también a una facultad del árbitro para poder ordenar pruebas de oficio o para poder incorporar medios de prueba extemporáneos, ¿no? Porque en el caso que se había presentado en la diapositiva me pareció interesante porque justamente daba la sensación de que en ese caso se había prohibido o no se había contemplado en absoluto la posibilidad de presentar medios de prueba adicionales, ¿no? Entonces mi pregunta era, primero, si es que la flexibilidad del arbitraje puede justificar que el árbitro justamente se aparte del diseño procedimental previsto por las partes, ¿no? Y mi segunda pregunta sería, ok, y en el supuesto en que no fuera así, que el fundamento jurídico o el fundamento procesal no fuera la flexibilidad del arbitraje, si cabía en ese caso que el árbitro o el tribunal admitiera esa pericia complementaria de hechos nuevos en virtud de alguna otra institución, como por ejemplo la prueba de oficio, ¿no? Que ya sería levantar toda una discusión adicional. Entonces, sí me interesaba mucho saber la opinión de los profesores al respecto. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Te entendí perfecto la pregunta. ¿Quién se anima a darle respuesta a Ernesto a los dos cuestionamientos que acaba de levantar? Responde la primera persona que abre el micro.
Yo voy a hacer un comentario en respuesta y me despido cuando termine porque tengo un tren que tomar en 40 minutos y si no lo voy a perder. Yo creo que es una muy buena pregunta y creo que en este caso específico tal vez se puede solucionar interpretando lo que decía la orden procesal. Las partes acordaron que no se iban a que solo había una oportunidad de presentar pericias, pero no dijeron nada sobre pericias basadas en hechos nuevos. Ahí hay dos formas de interpretarlo. Lo excluyeron y lo prohibieron y las partes se amputaron la posibilidad de presentar pericias sobre hechos nuevos, o simplemente no lo previeron y el tribunal arbitral tiene que rellenar esa no previsión de las partes con su discreción y su autoridad para conducir el proceso, garantizando el derecho de defensa, la eficiencia y la oportunidad de las partes de presentar su caso. Yo creo en este caso, como estaba formulado, que es la segunda. Y creo que sí hay un principio de la posibilidad de las partes en todos los ordenamientos procesales, incluso judiciales, de la posibilidad de las partes de presentar pruebas relativas a hechos nuevos. Acá coincido 100% con Juan Felipe en que realmente tiene que tratarse de hechos nuevos y no se puede usar esta excusa para presentar cualquier cosa. Yo creo que eso es un poquito cómo juega lo que previeron las partes versus ese derecho a actualizar sus formulaciones, sobre todo en casos que están vivos. Hay casos que ya terminaron y que refieren a hechos del pasado, y hay casos donde todos los días pasan cosas nuevas, en materia de inversión sobre todo, y creo que eso es un poquito cómo juegan los dos principios. Muchas gracias, Mateo. Salvo que hayan algunas reflexiones finales o alguna pregunta, doy por terminada esta sesión. Les agradezco a los estudiantes por haber venido el día de hoy a esta dinámica. Es nuestro segundo tutorial y de verdad creo que ha sido muy productiva. Nuevamente, gracias, Mateo, María Eugenia, Juan Felipe, Sebas. La verdad es un gusto tenerlo con nosotros, sobre todo que nos dediquen un espacio el sábado. Espero que sus respectivas parejas no nos odien. Así que, nada, seguimos implementando esto. Doy por finalizada esta sesión académica.